¿Qué tal? Yo soy Héctor Sevilla y les doy la bienvenida a esta segunda cápsula en torno a el libro El Diablo, escrito por Giovanni Papini en el año de 1953. Y quiero decir que este es un libro de los clásicos de este autor italiano, quizá uno de los más importantes, podríamos decir, quizá de los 5 más importantes. Y en la cápsula inicial, en la cápsula número 1, hablé de algunas ideas que manifiesta Giovanni Papini en torno a este personaje, el Diablo. Y bueno, cabe decir al inicio de esta cápsula que no se trata de un estudio teológico o necesariamente filosófico el que él hace, sino que lleva hasta las últimas consecuencias en su capacidad crítica los elementos catequísticos o de la doctrina religiosa que el mismo Giovanni Papini tenía, que es la del catolicismo. Bueno, comienzo con una idea para dar continuidad a las cápsulas anteriores, y esta idea es el término ateo. Normalmente el término ateo, entendido como sin Dios, significa que es un ser que no tiene un ser superior a él, un ser que no admite un ser superior a él o que no reconoce un ser superior a él. Visto así, Satanás podría considerarse ateo porque no reconoce necesariamente o no se circunscribe a esa superioridad de Dios. Pero Dios, al no tener a alguien superior a él, al no tener un ser por encima de él, sucede que Dios también es ateo. Podría sonar algo bastante contradictorio. Es un Dios sin Dios. Si Dios tuviera un Dios al cual adoraría y al cual quizá temería, él no sería Dios, sería el otro. Y ese otro, que aquí estamos hablando muy en la línea de la concatenación de la cadena que habló Tomás de Aquino para las demostraciones de Dios, bueno, pues ese otro debería no tener un Dios encima de él, al punto que el que esté más encima de todo, ese sería ateo. Visto así, la imitación de Dios o tratar de ser a imagen y semejanza de Dios implicaría también no tener dioses, implicaría también reconocer quizá su presencia en nosotros y no necesariamente en una exterioridad manifestada de acuerdo a las representaciones, a los maquillajes o a las especulaciones religiosas que intentan describir conceptualmente a Dios como si fuera simplemente una materia de estudio. Y me parece eso una terrible falta de respeto hacia lo absoluto o hacia eso que no podemos definir. Giovanni Papini fue muy radical también al decir que el diablo, en sus intercesiones con los hombres y las mujeres y al promover cierto tipo de comportamientos, y aquí estoy hablando desde esa ideología religiosa que no necesariamente comparto, pensaba que el diablo es un agente de Dios e incluso reconocido por Dios, puesto que él permitía poner a prueba a los hombres y a las mujeres. En ese sentido, el diablo, por más irónico que suene, favorece el proceso de purificación de las almas, puesto que las pone a pruebas. Y al ponerlas a prueba, las hace merecedoras del premio, puesto que ningún premio se puede otorgar sin ser merecedor de él. Si solo existiese Dios y el hombre desde esa lógica dualista que se ha propuesto en esta religión, entonces no habría ninguna prueba que sobrellevar. No se valoraría tanto la fidelidad a la religión, el mantenerse de acuerdo a esas virtudes y valores, porque ni siquiera sería apetecible no hacerlo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el diablo, al poner a prueba, al examinar a los hombres, al dirigirlos o al ofrecerles la posibilidad del placer, del desenfreno, del frenesí, de los vicios, entonces está ayudando a la salvación de las almas. En ese sentido es que se vuelve un agente de Dios, una especie de apóstol que obviamente hace honor a su nombre como portador de luz. Sí, hemos dicho que Lucifer significa portador de luz. Ahora, Giovanni Papini hace una comparación. Él dice que el diablo, al ser destructor, al ser esa fuerza que niega o que destruye, podría ser comparado a la nada. En eso sí tengo cierta reserva, porque la nada
no sería el demonio, sino que posiblemente el demonio conduciría o llevaría, pero no es la nada por sí misma, porque si fuese la nada no podría actuar o interceder o no podría hacerse presente de las diversas maneras en que se ha dicho desde ese enfoque religioso que se hace presente. La nada en todo caso sería el momento que queda cuando uno está sin Dios, sin el diablo, incluso sin siquiera su propia presencia. La nada no podría ser el diablo porque al diablo se le ha personificado, y entonces en ese punto yo no estoy tan en sintonía con Papini, pero sí admito que el diablo sería el facultador de la experiencia de vacío, de caos, de abismo o de nada en el hombre. Y coincido también con la afirmación de Papini en cuanto que un artista, para de verdad serlo, necesita estar familiarizado con el diablo. Pero ojo, esto no quiere decir que hay que venderle el alma al diablo, no quiere decir que hay que hacer cultos y demás. A lo que se refiere Papini cuando dice que un artista tiene que estar familiarizado con el diablo, es que el artista tiene que estar dispuesto a la destrucción de su propio paradigma. Debe estar dispuesto a la destrucción de sus propios pensamientos y de sus estructuras mentales. Debe estar de acuerdo con esta predisposición al vacío, al hueco, al abismo, a la falta, a la ausencia, a la nada. Y desde esa nada crea entonces una realidad diferente, ya sea en un objeto, en un sonido, en una prosa o en un poema. El artista, al estar en contacto con el diablo, está de acuerdo a su propia destrucción para después emerger de una manera diferente, quizá como portador de luz, quizá como el nuevo Lucifer, en el sentido etimológico de las expresiones. Bueno, uno de los artistas que según Giovanni Papini había manifestado de manera más completa y correcta lo que es el diablo es Dostoyevsky. Y para Giovanni Papini la obra de los hermanos Karamazov sería una muy interesante representación de el diablo. Y por cierto, me comprometo desde ahora en algún punto a hacer una cápsula sobre ese libro de Dostoyevsky. Pues bien, finalmente, con todos estos elementos del libro del diablo de Giovanni Papini, podemos quizá entender de manera distinta este asunto de la dualización entre bien y el mal que tanto se ha manejado en las religiones. El libro de Giovanni Papini, creativo, hilarante, significativo, accesible, nos permite acceder, también por ser accesible, nos permite pensar y repensar la posibilidad de entender al diablo, esa figura tan categóricamente volcada a un extremo dicotómico de la cuestión, entenderlo de una manera, curiosamente, más humana, más centrada, más equilibrada. Otros libros de Giovanni Papini que vale la pena tomar en cuenta, sin duda, son Las locuras del poeta y también Las felicidades del infeliz, que es un libro póstumo, y por supuesto El crepúsculo de los filósofos, que es una obra que voy a desmenuzar en otra cápsula, y El libro negro, así como Gok, que son libros que van conectados entre sí. Por cierto que estoy bastante contento porque una de las personas que escucha esta cápsula, al escuchar las cápsulas anteriores sobre Giovanni Papini, decidió hacer un regalo, que son las obras completas de Giovanni Papini en 6 tomos de Editorial Aguilar, una colección de hace 60 años, así que estoy muy agradecido por eso y por supuesto me comprometo a realizar más cápsulas sobre Giovanni Papini, sobre otros libros, sobre temas de la filosofía, sobre mis propios libros y sobre distintos tópicos de los que vale la pena reflexionar en tiempos tan vertiginosos, tan caóticos y tan faltos de luz como los que vivimos. Necesitamos nuevos luciferes, nuevos portadores de luz que sin miedo y sin vergüenza y por el bien de la humanidad hagan cosas mejores. Ese fue El diablo de Giovanni Papini. Yo soy Héctor Sevilla. Te invito a mi página www.hectorsevilla.com. Gracias por poner atención y sé un portador de la luz. Gracias.